Las rosas rojas llegaban cada 15 de octubre, exactamente a las 6:47 de la mañana, colocadas cuidadosamente en el porche delantero del 41 de la calle Maple en el pequeño pueblo de Millfield, donde nadie cerraba con llave sus puertas, y el mayor escándalo usualmente involucraba al comité de venta de pasteles de la iglesia. Pero durante 20 años, estas flores carmesí aparecían como un reloj, acompañadas de una nota manuscrita, que simplemente decía: para Emma, nunca olvidada. Y lo que todo el pueblo no sabía, era que estas rosas finalmente revelarían la verdad sobre lo que le pasó a Emma Catherine Walsh, la querida maestra de tercer grado, que desapareció sin dejar rastro el 15 de octubre de 2000, dejando atrás un salón lleno de niños que todavía le preguntaban a sus padres por qué la señorita Emma nunca regresó. Pero esto es lo que hace esta historia aún más escalofriante. La persona que entregaba esas rosas había estado caminando frente a la estación de policía cada mañana durante 2 décadas, saludando con la cabeza a los mismos oficiales que habían pasado años buscando al asesino de Emma, y nadie sospechaba que la respuesta al mayor misterio de Millfield se estaba escondiendo a plena vista, esperando que la tecnología moderna de ADN finalmente desenmascarara un secreto que había sido cuidadosamente enterrado durante 20 años. Si crees que sabes cómo termina esto, probablemente estés equivocado, porque lo que los investigadores descubrieron cuando finalmente analizaron esos pétalos de rosa sacudiría hasta los cimientos a este tranquilo pueblo de Pennsylvania, y revelaría que algunos secretos solo pueden permanecer enterrados por tanto tiempo. Catherine Walsh había sido la niña dorada de Millfield desde el día que nació en una mañana nevada de febrero, el tipo de niña que hacía que los adultos creyeran en la bondad inherente de la humanidad con su risa contagiosa y su genuina preocupación por cada ser viviente que encontraba. Para cuando se graduó de la preparatoria de Millfield como valedictorian, Emma ya había decidido dedicar su vida a la educación, específicamente trabajando con niños pequeños que necesitaban a alguien que creyera en su potencial de la manera en que su propia maestra de tercer grado, la señora Helen Morris, había creído en el suyo. La decisión de regresar a Millfield, después de completar su carrera de educación en Penn State, no fue difícil para Emma, quien siempre había sentido que el hogar era donde podía hacer la mayor diferencia. Fue contratada como maestra de tercer grado en la escuela primaria de Millfield, la misma institución donde había aprendido a leer y descubierto su amor por el aprendizaje. El director, Robert Fish, más tarde les diría a los investigadores que Emma era el tipo de maestra que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente amaba lo que hacía. El salón de Emma era un mundo maravilloso de color y creatividad, con trabajos de arte estudiantil cubriendo cada espacio disponible en las paredes, y rincones de lectura llenos de puffs y animales de peluche que había comprado con su propio dinero. Sus estudiantes la adoraban, y los padres regularmente solicitaban que sus hijos fueran colocados en la clase de la señorita Walsh, sabiendo que ella no solo les enseñaría habilidades académicas, sino que también les inculcaría un amor por el aprendizaje que duraría toda la vida. Tenía un don especial para alcanzar a los estudiantes con dificultades, a menudo quedándose después de clases para proporcionar ayuda aliento a los niños que habían comenzado a creer que no eran lo suficientemente inteligentes para tener éxito. La joven maestra vivía sola en un apartamento pequeño, pero encantador arriba de la panadería Miller en la calle Main, un espacio acogedor que había decorado con libros y fotografías de sus estudiantes y familia Emma. Emma estaba cerca de sus padres, David y Margaret Walsh, quienes vivían a solo 3 cuadras de distancia, y se preocupaban constantemente por su hija viviendo sola. Aunque trataban de no ser sobreprotectores, nunca se había casado, aunque había salido con varios hombres locales a lo largo de los años, incluyendo a Michael Brennan, el entrenador de fútbol americano de la preparatoria, y al Dr. James Patterson, el veterinario del pueblo. Pero ninguna de estas relaciones se había desarrollado en algo serio. Lo que hacía especial a Emma no era solo su dedicación a la enseñanza,
sino su genuina participación en la comunidad. Era voluntaria en el refugio de animales local cada sábado por la mañana, ayudaba a organizar el festival anual de cosecha, y cantaba en el coro de la iglesia con una voz que podía hacer llorar hasta a los miembros más estoicos de la congregación. Era el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todos. Llevaba sopa a los vecinos enfermos, y nunca se perdía un juego de fútbol americano de la preparatoria, donde vitoreaba entusiastamente a sus antiguos estudiantes que habían crecido y se habían graduado. Emma se había quedado tarde en la escuela para preparar la lección del día siguiente sobre las hojas de otoño, cuidadosamente cortando formas de papel y organizando materiales de manualidades para un proyecto de arte que ayudaría a sus estudiantes a entender la ciencia detrás del cambio de estaciones. Salió del edificio de la escuela aproximadamente a las 7. Fred Martínez, quien había trabajado en la escuela durante 15 años, y siempre se aseguraba de que las maestras llegaran con seguridad a sus autos después del anochecer. Emma se detuvo en la tienda de abarrotes Patterson en su camino a casa, comprando ingredientes para las galletas de chispas de chocolate que planeaba hornear para sus estudiantes como un regalo del viernes. La cámara de seguridad de la tienda, sonriendo y charlando con la cajera Susan Chen sobre el próximo fin de semana y sus planes de visitar a sus padres para la cena del domingo, parecía relajada y feliz, sin mostrar señales de preocupación o conciencia de que algo pudiera estar mal. El último avistamiento confirmado de Emma Walsh fue a las 8:47 p.m., cuando su vecina, la anciana señora Rosca Walsh, la vio subiendo las escaleras externas a su apartamento arriba de la panadería. La señora Kowalski, quien tenía insomnio y a menudo observaba la calle desde la ventana de su habitación, notó que Emma estaba cargando una bolsa de comestibles y parecía estar tarareando para sí misma. Mientras abría su puerta, a la luz en el apartamento de Emma se encendió a las 8:50 p.m. y permaneció encendida hasta aproximadamente las 11. Lo que pasó entre las 11:30 p.m. del 14 de octubre y las 6:00 del 11 de octubre seguiría siendo un misterio durante 20 años. Pero la evidencia sugiere que la desaparición de Emma no fue espontánea o aleatoria. Alguien había estado observándola, aprendiendo sus rutinas y esperando la oportunidad perfecta para atacar el hecho de que desapareció de su propio apartamento, un espacio donde debería haber estado segura. Hizo su desaparición aún más aterrorizante para los residentes de Millfield. Cuando Emma no se presentó al trabajo el 15 de octubre, el director Fisher supo inmediatamente que algo estaba seriamente mal. Emma nunca había faltado a un día de escuela sin llamar, y estaba programada para dirigir la asamblea matutina ese día, un evento que había estado planeando durante semanas. Cuando Emma tenía 30 minutos de retraso y no había contestado ninguna llamada telefónica, Fisher condujo a su apartamento y descubrió que su auto todavía estaba estacionado en su lugar designado detrás del edificio. La puerta del apartamento estaba sin cerrar, lo cual era inusual para Emma, quien siempre era cuidadosa con la seguridad. El interior no mostraba señales de lucha, pero varios detalles inmediatamente captaron la atención de los oficiales, que respondieron. La bolsa de Emma estaba en el mostrador de la cocina con su billetera, llaves e identificación todavía adentro. Su abrigo estaba colgando en el closet, y sus planes de lección para el día estaban extendidos en la mesa del comedor, exactamente como los habría dejado mientras se preparaba para la siguiente mañana. Lo más desconcertante fue el descubrimiento del teléfono celular de Emma, que fue encontrado en su mesa de noche completamente cargado y sin mostrar llamadas o mensajes de texto inusuales. Su cama parecía haber sido usada, con las cobijas volteadas de un lado, pero no había manera de determinar si Emma había sido quien durmió ahí, o si alguien más había perturbado la ropa de cama. El único objeto que parecía fuera de lugar era una sola rosa roja, yaciendo en el mostrador de la cocina, su tallo recién cortado y sus pétalos todavía húmedos con lo que parecía ser rocío matutino. La investigación inicial fue dirigida por el detective Raymond Ray Sullivan, un veterano de 20 años de la Policía Estatal de Pensilvania, que había sido asignado recientemente al área de Millfield. Sullivan tenía experiencia en casos de personas desaparecidas, pero la desaparición de Emma presentaba desafíos únicos que pondrían a prueba cada habilidad que había desarrollado durante su carrera
La falta de evidencia que sugiriera lucha o entrada forzada significaba que Emma podría haber partido voluntariamente, pero todos los que la conocían insistían en que nunca abandonaría a sus estudiantes o sus responsabilidades sin explicación. La primera prioridad de Sullivan era establecer una línea de tiempo de los días finales de Emma e identificar a cualquiera que pudiera haber tenido razón para hacerle daño. La investigación reveló que Emma había estado recibiendo cartas anónimas durante varias semanas antes de su desaparición. Notas que expresaban interés romántico pero estaban firmadas solo con la inicial Emma. Emma había mencionado estas cartas a su amiga y compañera maestra Sarah Martin, describiéndolas como dulces, pero un poco intensas, y preguntándose si podrían ser de Michael Brennan, aunque nunca se lo había preguntado directamente en las cartas, que fueron encontradas en el apartamento de Emma. Estaban escritas en cuidadosa letra de molde en papel blanco, contenían observaciones detalladas sobre la rutina diaria de Emma, que sugerían que el escritor había estado observándola durante un periodo extendido. Una carta mencionaba sus visitas de sábado por la mañana al refugio de animales. Otra describía el vestido azul que había usado a la iglesia el domingo anterior, y una tercera hacía referencia a su hábito de quedarse tarde en la escuela para preparar lecciones. El tono de las cartas era afectuoso pero posesivo, con frases como "te cuido" y "perteneces con alguien que verdaderamente te entiende". El detective Sullivan inmediatamente se enfocó en Michael Brennan, el entrenador de fútbol americano de la preparatoria que había salido con Emma intermitentemente durante los pasados 2 años, de 29 años y recientemente divorciado. Había sido persistente en buscar una relación más seria con Emma, aunque ella había sido reacia a comprometerse a algo más allá de citas casuales. Varios testigos reportaron que Brennan había parecido celoso de la dedicación de Emma a su trabajo. Había hecho comentarios sobre que ella necesitaba hacer tiempo para las cosas importantes en la vida. La investigación sobre Brennan reveló que tenía una coartada sólida para la noche de la desaparición de Emma. Había estado en una conferencia de entrenadores en octubre, con docenas de testigos que podían confirmar su presencia en varias sesiones y eventos sociales. Las cámaras de seguridad del hotel de la conferencia y los registros telefónicos apoyaban su afirmación de que nunca había salido de las instalaciones durante el periodo crucial. Emma desapareció. James Patterson, el veterinario que también había salido con Emma, se convirtió en el siguiente foco de la investigación de Sullivan. Patterson era un hombre callado e introspectivo que se había mudado a Millfield 3 años antes para hacerse cargo de la práctica del Dr. Will, quien se jubilaba. Su relación con Emma había sido breve, pero intensa, terminando cuando Emma decidió que no estaba lista para el tipo de compromiso que Patterson estaba buscando. La ruptura había sido amigable, según ambas partes, pero Patterson había estado reportadamente decepcionado y había esperado que pudieran reconciliarse. La coartada de Patterson era menos sólida que la de Brennan. Afirmaba haber estado en casa la noche leyendo revistas veterinarias y preparándose para una cirugía programada para la siguiente mañana. Sus registros telefónicos no mostraban llamadas salientes, y ninguno de sus vecinos podía confirmar haberlo visto esa noche. Sin embargo, una revisión de sus archivos de pacientes reveló que efectivamente había realizado la cirugía programada el 15 de octubre, comenzando a las 7:00, lo cual habría hecho difícil que hubiera estado involucrado en la desaparición de Emma. Mientras la investigación se expandía, el detective Sullivan descubrió que Emma había estado más preocupada por las cartas anónimas de lo que inicialmente había dejado ver. Según su amiga Sarah Martínez, Emma había mencionado sentirse observada durante las semanas antes de su desaparición. Había notado el mismo auto cerca de la escuela en varias ocasiones, y había visto una figura parada al otro lado de la calle de su apartamento. Tarde en la noche, cuando cuestionaba estas observaciones, la persona o vehículo desaparecería, haciéndola preguntarse si estaba siendo paranoica. El auto que Emma había notado fue descrito como un sedán azul oscuro o negro, posiblemente un Ford o Chevrolet de finales de los años 90. Varios residentes de Millfield reportaron haber visto un vehículo similar en varias ubicaciones alrededor del pueblo durante las semanas que precedieron a la desaparición pero nadie había podido obtener una vista clara del conductor o registrar un número de placa. Los avistamientos parecían seguir un patrón que coincidía con la rutina de Emma, apareciendo cerca de la escuela durante la salida de la tarde, estacionado afuera de la tienda de abarrotes, cuando típicamente compraba,
y circulando lentamente frente a su edificio de apartamentos durante las horas de la tarde. Lo que los investigadores no sabían, en ese momento, era que la persona conduciendo ese sedán oscuro había estado planeando el secuestro de Emma durante meses, estudiando sus hábitos con la paciencia de un depredador que entendía que el éxito requería tiempo perfecto. Las cartas anónimas, solo una parte de una elaborada campaña psicológica diseñada para hacer que Emma se sintiera especial y deseada antes de que la fase final del plan fuera implementada. El esfuerzo masivo de búsqueda que comenzó el 16 de octubre involucró a casi 200 voluntarios de Millfield y comunidades circundantes, incluyendo estudiantes actuales y anteriores de Emma, sus padres y maestros de escuelas de toda la región. Los equipos de búsqueda peinaron bosques, campos y edificios abandonados dentro de un radio de 20 millas del pueblo. Mientras buzos exploraron estanques y arroyos locales, la Policía Estatal de Pennsylvania trajo helicópteros y perros de búsqueda, pero a pesar del esfuerzo exhaustivo, no se encontró rastro de Emma. La búsqueda reveló cuán profundamente Emma había tocado las vidas de personas a lo largo de la región. Estudiantes anteriores, algunos ahora en sus 20s, tomaron tiempo libre del trabajo y la universidad para unirse al esfuerzo. Padres que nunca habían conocido a Emma personalmente, pero habían escuchado a sus hijos hablar de ella con devoción, pasaron sus fines de semana caminando por bosques densos y gritando su nombre. El equipo de fútbol americano de la preparatoria, entrenado por Michael Brennan, suspendió la práctica durante una semana para que los jugadores pudieran participar en la búsqueda. El detective Sullivan coordinó los esfuerzos de búsqueda desde un puesto de comando establecido en la escuela, usando mapas y cuadrículas para asegurar que cada ubicación posible fuera examinada. Minuciosamente, los voluntarios fueron organizados en equipos de 6, cada uno dirigido por un buscador experimentado y equipados con walkie-talkies y dispositivos GPS para mantener comunicación y prevenir que alguien se perdiera. El área de búsqueda se expandía diariamente mientras las zonas iniciales no daban resultado, eventualmente cubriendo más de 300 millas cuadradas del campo de Pennsylvania. Mientras los días se convertían en semanas sin pistas significativas, la investigación comenzó a enfocarse en la posibilidad de que la desaparición de Emma estuviera conectada con un patrón más amplio de crímenes. El detective Sullivan contactó agencias de aplicación de la ley a lo largo de Pennsylvania y estados vecinos buscando casos similares que involucraran mujeres desaparecidas, pero no emergieron conexiones claras. La unidad de análisis conductual del FBI proporcionó un perfil del probable perpetrador, describiéndolo como un delincuente organizado con conocimiento local, que probablemente había estado observando a Emma durante un periodo extendido. El perfil psicológico sugería que el secuestrador de Emma era probablemente un hombre blanco empleado en una posición que le permitía flexibilidad en su horario, y posiblemente conocido por Emma en alguna capacidad. Los perfiladores notaron que la falta de evidencia en la escena del crimen y la planificación cuidadosa evidente en las cartas anónimas indicaban a alguien con inteligencia por encima del promedio que había tomado pasos para evitar la detección. También sugirieron que el perpetrador podría intentar insertarse en la investigación o esfuerzos de búsqueda, un comportamiento común entre delincuentes organizados. Esta predicción resultó ser inquietantemente precisa, como los investigadores descubrirían más tarde que el asesino de Emma efectivamente había participado en los esfuerzos de búsqueda, uniéndose a equipos voluntarios e incluso ofreciendo sugerencias sobre áreas que deberían ser buscadas más minuciosamente. Había caminado junto a los amigos y familia de Emma, expresando simpatía por su pérdida, mientras sabía exactamente dónde podía ser encontrada. Su habilidad para mantener esta fachada durante semanas demostró un nivel de compartimentalización psicológica que le serviría bien en los años por venir. La investigación activa sobre la desaparición de Emma gradualmente se redujo, aunque el detective Sullivan nunca cerró oficialmente el caso. La falta de evidencia física, la ausencia de testigos creíbles y la falla en identificar un sospechoso viable significaba que el destino de Emma permanecía desconocido. Sus padres, David y Margaret Walsh, lucharon por mantener la esperanza mientras lidiaban con la incertidumbre devastadora de no saber si su hija estaba viva o muerta. Exactamente un año después de la desaparición de Emma, Margaret Walsh la descubrió cuando abrió la puerta frontal del cuarto de la calle McCall para recoger el periódico matutino.
La sola flor carmesí yacía en el tapete de bienvenida, acompañada de una nota manuscrita que leía, nunca olvidada en la misma letra de molde, cuidadosa que había caracterizado las cartas anónimas que Emma había recibido antes de su desaparición. Las manos de Margaret temblaron mientras llamaba al detective Sullivan para reportar el descubrimiento. Esperanza y terror luchando en su voz. Mientras describía encontrar la rosa, el detective llegó dentro de 30 minutos, cuidadosamente fotografiando la flor y nota antes de enviarlas al laboratorio estatal del crimen. Para análisis, la letra era efectivamente consistente con las cartas encontradas en el apartamento de Emma, sugiriendo que quienquiera que le había escrito todavía estaba en el área. Pensando en ella, el análisis de laboratorio de la rosa y nota proporcionó pistas tentadoras pero no respuestas definitivas. El examen de huellas dactilares reveló solo impresiones parciales manchadas, que estaban demasiado dañadas para ser útiles para identificación. Las pruebas de ADN no eran lo suficientemente sofisticadas para extraer material genético utilizable de las pequeñas trazas de células de piel que podrían haber estado presentes en el papel o tallo de la flor. La tinta usada para la nota era una variedad común de bolígrafo disponible en cualquier tienda. Suministros de oficina. La entrega anual de rosas desarrolló un impacto psicológico que se extendía mucho más allá de la familia Walsh. Inmediata, los residentes de Millfield comenzaron a ver el 15 de octubre con una mezcla de temor y anticipación, sabiendo que la misteriosa flor aparecería y preguntándose qué significaba sobre el destino de Emma. Algunos residentes instalaron cámaras de seguridad con la esperanza de capturar imágenes de la persona responsable, mientras otros se aseguraban de estar afuera durante las horas de la madrugada, esperando detectar actividad sospechosa. Mientras pasaban los años, las rosas tomaron un significado casi ritual para todo el pueblo de Millfield. Los residentes marcarían el aniversario de la desaparición de Emma, observando la misteriosa entrega de flores, y algunos comenzaron a dejar sus propias flores y notas en la casa de la familia Walsh. En un gesto de solidaridad y remembranza, el memorial del 15 de octubre se convirtió en un día festivo, no oficial del pueblo, con muchos negocios cerrando temprano y la escuela realizando una asamblea especial en honor de Emma. La investigación sobre la desaparición de Emma había revelado varias corrientes subterráneas, perturbadoras en lo que había parecido ser un pueblo pequeño idílico. El detective Sullivan descubrió que Millfield, como muchas comunidades rurales, albergaba secretos y tensiones que eran cuidadosamente ocultos bajo un barniz de respetabilidad. Varios residentes tenían historias de violencia doméstica, abuso de sustancias o problemas financieros que nunca habían sido públicamente reconocidos. Un descubrimiento particularmente preocupante involucró a Marcus Welling, un trabajador de mantenimiento que había sido empleado por el distrito escolar desde 2001. Wellington tenía acceso a todos los edificios escolares y tenía llaves a virtualmente cada cuarto en el campus. Su verificación de antecedentes había revelado no historial criminal, pero varios compañeros de trabajo lo describían como extraño y antisocial, alguien que prefería trabajar solo y raramente participaba en conversaciones casuales. Wellington había sido entrevistado durante la investigación inicial, pero sus respuestas habían sido cooperativas y su coartada para la noche de la desaparición de Emma parecía sólida. Afirmaba haber estado en casa viendo televisión, y aunque nadie podía corroborar esta historia, tampoco había evidencia para contradecirla. El archivo de personal de Wellington contenía revisiones brillantes de supervisores que elogiaban su confiabilidad y ética de trabajo, notando que siempre era puntual y raramente tomaba días de enfermedad. Lo que los investigadores no sabían en ese momento era que la confiabilidad de Wellington procedía parcialmente de su personalidad obsesiva y necesidad de control. Había desarrollado rutinas elaboradas para cada aspecto de su trabajo y vida personal, y la desviación de estos patrones le causaba ansiedad significativa. La presencia de Emma en la escuela se había convertido en parte de su rutina diaria, y sus saludos amigables y solicitudes ocasionales de asistencia de mantenimiento habían desencadenado fantasías que gradualmente consumieron más y más de sus pensamientos. La obsesión de Wellington con Emma
Había comenzado de manera bastante inocente, provocada por su amabilidad y genuina apreciación por su trabajo. A diferencia de muchas maestras que apenas reconocían su presencia, Emma siempre le agradecía personalmente cuando arreglaba problemas en su salón, y a veces preguntaba sobre su familia o planes de fin de semana. Estas interacciones, aunque perfectamente normales y profesionales, se convirtieron en la fundación para las elaboradas fantasías románticas de Wellington. El trabajador de mantenimiento comenzó a cronometrar su horario de trabajo para coincidir con la presencia de Emma en la escuela, encontrando excusas para limpiar los pasillos cerca de su salón o reparar equipo que realmente no necesitaba atención. Aprendió su rutina diaria con precisión obsesiva, notando cuándo llegaba cada mañana, a qué hora tomaba su descanso para almorzar y qué tan tarde típicamente se quedaba. Después de clases, el conocimiento de Wellington del diseño del edificio y sistemas de seguridad le daba acceso sin precedentes a la vida diaria de Emma. Las cartas anónimas que Emma había recibido eran el intento de Wellington de medir su interés romántico sin revelar su identidad. Pasado semanas elaborando cada mensaje, eligiendo palabras que esperaba la intrigarían, mientras proporcionaba suficientes detalles personales para demostrar su conocimiento íntimo de su vida. Las cartas eran parte de un ritual de cortejo elaborado que existía enteramente en la imaginación de Wellington, con Emma como participante involuntaria y sin conocimiento. Cuando Emma falló en responder a las cartas con el entusiasmo que Wellington había esperado, su relación de fantasía comenzó a tomar tonos más oscuros. Interpretó su comportamiento educado, pero distante hacia él como evidencia de que estaba siendo influenciada por otros que no entendían su conexión. El estado mental de Wellington se deterioró mientras su obsesión se intensificaba, y comenzó a creer que era necesaria acción drástica para proteger su relación de interferencia externa. La planificación cuidadosa, que fue en el secuestro de Emma, reflejó la personalidad metódica de Wellington y su conocimiento íntimo tanto de su rutina como de los sistemas de seguridad de la escuela. Había estudiado su edificio de apartamentos durante horas no laborales, notando la ubicación de su unidad, la escalera externa que proporcionaba acceso, y los patrones típicos de actividad entre sus vecinos. Wellington había incluso obtenido una copia de la llave de su apartamento, siguiéndola a una cerrajería, y afirmando ser su novio, que necesitaba una llave de repuesto. En la noche del 14 de octubre de 2003, Wellington puso su plan en acción, entrando al apartamento de Emma por la puerta trasera. Mientras dormía, había traído cloroformo y cuerda, con la intención de someterla silenciosamente y transportarla a una cabaña remota que había preparado en las montañas, donde podrían comenzar su vida juntos lejos de las influencias interferentes de familia y amigos. Pero Emma despertó durante la intrusión y luchó más violentamente de lo que Wellington había anticipado. La lucha que siguió fue breve pero violenta, terminando cuando Emma cayó y golpeó su cabeza en la esquina de su mesa de café. La herida fue fatal, y Wellington se encontró parado sobre el cuerpo de la mujer que afirmaba amar, sus fantasías elaboradas destrozadas por la realidad de lo que había hecho. En su pánico, el entrenamiento y experiencia de Wellington como trabajador de mantenimiento tomó control y comenzó a limpiar metódicamente la escena del crimen y deshacerse de evidencia. Wellington envolvió el cuerpo de Emma en una lona y lo cargó en el camión de mantenimiento del distrito escolar, que había tomado prestado bajo el pretexto de conducir reparaciones de emergencia. El sitio de entierro remoto que había elegido estaba ubicado en tierra del bosque estatal, aproximadamente 40 millas de Milford, en un área donde previamente había desechado residuos de jardín y escombros de construcción. La ubicación era lo suficientemente aislada para asegurar que el entierro no sería descubierto, pero lo suficientemente accesible para que Wellington pudiera visitar periódicamente. Las secuelas psicológicas del asesinato de Emma crearon un estado emocional complejo para Wellington, que persistiría durante los siguientes 20 años. Parte de él estaba horrorizado por lo que había hecho, y genuinamente lamentaba la muerte de Emma, mientras otra parte continuaba manteniendo la fantasía de que su relación había sido real y significativa. Las entregas anuales de rosas eran su manera de honrar esta relación imaginaria
mientras simultáneamente se burlaba de la comunidad que había fallado en proteger a Emma. La habilidad de Wellington para continuar trabajando en la escuela, interactuando con colegas y estudiantes de Emma, requería un nivel de compartimentalización psicológica que era tanto impresionante como aterrador. Asistió a los servicios memoriales de Emma, participó en esfuerzos de recaudación de fondos para la beca establecida en su nombre, incluso se ofreció como voluntario para esfuerzos de búsqueda, todo mientras sabía exactamente dónde estaba enterrado su cuerpo. Su emoción aparentemente genuina durante estos eventos era realmente luto por la relación que había creado en su mente. Pasando el archivo del caso de Emma a la detective Lisa Rodríguez, una investigadora más joven con experiencia en casos fríos y técnicas forenses avanzadas, Rodríguez trajo ojos frescos a la investigación, utilizando nuevas tecnologías y bases de datos que no habían estado disponibles. Sullivan, durante los años iniciales del caso, estaba particularmente interesada en la evidencia de ADN que había sido recolectada de la escena del crimen original y las entregas anuales de Rosas. El avance que finalmente resolvería el caso de Emma llegó en 2023, cuando la detective sometió la evidencia de ADN a un laboratorio privado de genealogía que se especializaba en usar genealogía genética para identificar sospechosos. En casos fríos, el proceso involucró subir el perfil de ADN desconocido a bases de datos públicas que contenían información genética de millones de personas que habían sometido muestras para investigación de ascendencia. El análisis de genealogía genética identificó varias coincidencias familiares potenciales, llevando a Rodríguez a construir árboles genealógicos que eventualmente apuntaron a un individuo específico que había estado viviendo en Millfield durante el tiempo de la desaparición de Emma. El proceso era complejo y consumía tiempo, requiriendo que Rodríguez verificara conexiones genealógicas a través de certificados de nacimiento, registros de matrimonio y otros documentos oficiales, mientras eliminaba sospechosos potenciales que no podrían haber sido responsables del crimen. Marcus Wellington emergió como el sospechoso principal, cuando el análisis genealógico indicó que era una coincidencia genética cercana a la evidencia de ADN recuperada del apartamento de Emma y las Rosas anuales. Wellington había sido entrevistado brevemente durante la investigación inicial, como parte del cuestionamiento rutinario empleados de la escuela, pero había proporcionado una coartada aparentemente sólida y nunca había emergido como un sospechoso serio. Su archivo de personal reveló un empleado tranquilo y confiable sin historial de problemas disciplinarios o quejas de compañeros de trabajo. Cuando la detective Rodríguez comenzó a investigar el trasfondo de Wellington más minuciosamente, descubrió varias señales de alerta que habían sido pasadas por alto durante la investigación original. El historial de empleo de Wellington mostró un patrón de trabajos que proporcionaban acceso a edificios. La vigilancia de Wellington comenzó en septiembre de 2023, con Rodríguez y su equipo documentando sus rutinas diarias y observando cualquier comportamiento que pudiera indicar que estaba planeando entregar otra rosa en el próximo aniversario de la desaparición de Emma. La vigilancia reveló un hombre cuya vida se había vuelto cada vez más dominada por ansiedad y paranoia. Wellington parecía estar constantemente mirando por encima del hombro y frecuentemente cambiaba sus rutinas, de maneras que sugerían que podría estar consciente de que estaba siendo observado. La confrontación detective Rodríguez y Marcus Wellington tuvo lugar el 10 de octubre de 2023, 5 días antes del 20º aniversario de la desaparición de Emma. Rodríguez se acercó a Wellington en su casa con una orden de búsqueda y un equipo de técnicos forenses preparados para recolectar evidencia que confirmaría o eliminaría a él como sospechoso. La muestra de ADN que Rodríguez obtuvo de Wellington sería comparada con la evidencia recolectada del apartamento de Emma y las Rosas. La reacción inicial de Wellington a la búsqueda fue calmada y cooperativa, pero Rodríguez notó señales de estrés que se volvieron más pronunciadas. Mientras la investigación progresaba, sus manos temblaron cuando firmó formularios de consentimiento. Su voz tembló cuando contestó preguntas y sus ojos se dirigían constantemente hacia la puerta como si estuviera calculando sus posibilidades de escape.
Cuando Rodríguez mencionó el nombre de la compostura de Wellington, finalmente se quebró el análisis de laboratorio que confirmó la coincidencia de ADN de Wellington con la evidencia del caso de Emma. Tomó 3 días, durante los cuales Rodríguez continuó su investigación sobre las actividades de Wellington durante los años desde la desaparición de Emma. Los resultados de ADN mostraron una probabilidad de más del 99.9% de que Wellington fuera la fuente de la evidencia biológica encontrada en el apartamento de Emma, finalmente proporcionando la prueba definitiva que había eludido a los investigadores durante 2 décadas. Cuando la detective Rodríguez confrontó a Wellington con la evidencia de ADN, su fachada cuidadosamente construida finalmente colapsó. Después de 20 años de mantener su inocencia y vivir con el secreto de lo que había hecho a Emma Welch, Wellington confesó su secuestro y asesinato en una declaración detallada que reveló la profundidad de su obsesión, planificación cuidadosa que había sido en su desaparición. La confesión de Wellington fue tanto aliviante como horrible para los investigadores que habían trabajado en el caso de Emma durante tantos años. El alivio vino de finalmente tener respuestas a preguntas que los habían perseguido durante décadas, pero el horror vino de entender cuán cerca había estado Wellington de ser capturado en numerosas ocasiones, y cómo su posición de confianza dentro del sistema escolar le había permitido operar sin ser detectado. La confesión detallada que Wellington proporcionó llenó vacíos que habían desconcertado a los investigadores durante 20 años. Describió su obsesión creciente con Emma, la planificación que había sido en su secuestro, la lucha que había resultado en su muerte y las medidas elaboradas que había tomado para deshacerse de su cuerpo y cubrir sus huellas. Wellington también explicó la motivación psicológica detrás de las entregas anuales de Ross, escribiéndolas como su manera de mantener una conexión con Emma y honrar su relación. Wellington llevó a los investigadores al sitio de entierro de Emma, una semana después de su confesión. La ubicación remota en el bosque estatal era exactamente como la había descrito, con los restos de Emma enterrados bajo varios pies de tierra y cubiertos con rocas y escombros para prevenir descubrimiento por animales o excursionistas casuales. La operación de recuperación requirió varios días de excavación cuidadosa por antropólogos forenses que trabajaron para preservar cada pieza de evidencia. La recuperación de los restos de Emma finalmente proporcionó el cierre que su familia había buscado durante 20 años. Margaret y David, ahora ancianos y frágiles, estuvieron presentes cuando el cuerpo de su hija fue finalmente traído a casa. El impacto emocional de este momento fue abrumador para todos los involucrados, mientras 20 años de incertidumbre y angustia fueron finalmente reemplazados por la realidad concreta muerte de Emma y el conocimiento de que su asesino había sido llevado a la justicia. El examen forense de los restos de Emma confirmó los detalles de la confesión de Wellington, mientras también proporcionaba evidencia adicional sobre las circunstancias de su muerte. Las heridas en su cráneo eran consistentes con el impacto que Wellington había descrito, y evidencia de rastro encontrada con los restos se relacionaba con materiales que habían estado en posesión de Wellington. El examen también reveló que Emma había sido enterrada con varios objetos personales que Wellington ha dado de su apartamento. El juicio de Marcus Wellington tuvo lugar en la primavera, con el acusado declarándose culpable de asesinato en primer grado a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba llena de antiguos estudiantes de Emma, ahora adultos con sus propios hijos, que nunca habían olvidado a su querida maestra y el impacto profundo que había hecho en sus vidas durante su breve tiempo en la escuela primaria de Millfield. Las declaraciones de impacto de víctimas que fueron leídas durante la audiencia de sentencia de Wellington proporcionaron un testimonio poderoso de la influencia duradera de Emma en la comunidad. Antiguos estudiantes hablaron sobre cómo Emma los había inspirado a seguir carreras en educación, mientras padres describieron el confort que habían encontrado en saber que sus hijos estaban siendo enseñados por alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Colegas del distrito escolar hablaron sobre el vacío que la muerte de Emma había creado y su alivio de que su asesino finalmente había sido llevado a la justicia. La declaración de Margaret Walsh
fue particularmente conmovedora mientras describía 20 años de preguntarse qué había pasado con su hija y el costo emocional de recibir rosas anónimas. Cada año en el aniversario de la desaparición de Emma, agradeció a la detective Rodríguez y los especialistas forenses que finalmente habían resuelto el caso, mientras también expresaba perdón para Wellington y esperanzas de que su confesión le permitiera encontrar alguna medida de paz. La resolución del caso de Emma trajo una mezcla de alivio y tristeza al pueblo de Millfield, alivio de que su asesino finalmente había sido llevado a la justicia, pero tristeza de que 21 años habían sido perdidos, que nunca podrían ser recuperados. Los padres de Emma, ahora ancianos y frágiles, expresaron gratitud de que habían vivido lo suficiente para ver justicia servida, aunque reconocieron que ningún castigo podría verdaderamente compensar por la pérdida de su hija y las décadas de incertidumbre que habían soportado. El uso exitoso de genealogía genética por la detective Rodríguez para resolver el caso de Emma llevó a esfuerzos renovados para resolver otros casos fríos. Empezaron varias investigaciones adicionales dando como resultado arrestos y condenas. La tecnología que finalmente había identificado a Wellington representó una revolución en ciencia forense, proporcionando esperanza a familias que habían dejado de creer que los casos de sus seres queridos alguna vez serían resueltos. La historia de Emma Walsh se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros ocultos que pueden existir incluso en las comunidades más seguras, recordando a los residentes que los depredadores a menudo se esconden a plena vista, haciéndose pasar por miembros confiables de la sociedad, mientras albergan secretos oscuros. Marcus Wellington había trabajado junto a los colegas de Emma durante asistiendo a los mismos eventos comunitarios y expresando simpatía por la pérdida de su familia, todo mientras sabía exactamente qué le había pasado a ella. La rosa roja final fue entregada al 41 PC de la calle Maple el 15 de octubre de 2023, solo días antes del arresto de Wellington. Esta vez, sin embargo, la flor llevaba evidencia adicional que ayudó a los investigadores a confirmar su identidad y construir su caso contra él. La evidencia de ADN recuperada de los pétalos de rosa coincidió con muestras tomadas de la casa de Wellington, proporcionando la pieza final del rompecabezas que había frustrado a los investigadores durante 2 décadas, en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas, cuyas vidas había tocado durante sus 25 años. El servicio funeral se realizó en la iglesia bautista primera, donde Emma había cantado en el coro, y sus antiguos estudiantes sirvieron como portadores del féretro, llevando a su querida maestra a su lugar de descanso final con el amor y respeto que siempre había merecido. El legado del caso de Emma se extiende mucho más allá de la resolución de un solo crimen. Su historia ha inspirado nuevos protocolos para seguridad escolar, entrenamiento mejorado para educadores sobre reconocer amenazas potenciales y mayor conciencia sobre la importancia de reportar comportamiento sospechoso. La Fundación Emma Walsh, establecida por su familia, proporciona becas para maestros aspirantes y fondos para programas diseñados para mejorar la seguridad escolar. Mientras Millfield lentamente sanó del trauma de la desaparición de Emma y la revelación impactante de la identidad de su asesino, los residentes comenzaron a recordarla no como una víctima, sino como la maestra dedicada y miembro de la comunidad cariñoso, que siempre había sido. Las rosas rojas, que una vez simbolizaron misterio y miedo, se convirtieron, en retrospectiva, en un monumento retorcido a la obsesión que ayudó a los investigadores finalmente llevar a un asesino a la justicia. Y al final, el misterio de 20 años de las rosas rojas había servido su propósito de la manera más inesperada posible, proporcionando la misma evidencia que finalmente traería al asesino de Emma a la justicia y permitiría que su familia, amigos y comunidad encontraran la paz que les había eludido durante demasiado tiempo. Marcus Wellington murió en prisión en 2000, reportadamente por complicaciones relacionadas con una condición cardíaca que había empeorado durante su encarcelamiento. Su muerte eliminó cualquier posibilidad de apelaciones o revelaciones adicionales sobre otras víctimas potenciales, pero los investigadores ya habían determinado que probablemente fue su única víctima. La evaluación psicológica conducida durante su juicio había concluido que su obsesión había estado específicamente enfocada en Emma, más que parte de un patrón más amplio de comportamiento depredador.
Los archivos del caso de la investigación de Emma convirtieron en parte de un currículo de entrenamiento usado por agencias de aplicación de la ley a lo largo de Estados Unidos, sirviendo como un ejemplo de cómo técnicas forenses modernas podían ser aplicadas a casos fríos aparentemente imposibles. Academias de detectives y programas de entrenamiento del FBI estudiaron las metodologías que habían llevado a la identificación de Wells, asegurando que futuros investigadores estarían equipados con el conocimiento y herramientas necesarias para resolver crímenes similares. Mientras los años pasaron y el trauma inmediato del caso de Emma comenzó a desvanecerse, el pueblo de Millfield gradualmente regresó a sus rutinas tranquilas, pero con un entendimiento más profundo de los peligros ocultos que podían acechar bajo la superficie de incluso las comunidades más pacíficas. Los servicios memoriales anuales del 15 de octubre continuaron, pero evolucionaron de recordatorios sombríos de un misterio sin resolver a celebraciones de la vida y legado de honrando sus contribuciones a la educación y su impacto duradero en los estudiantes, cuyas vidas había tocado durante su carrera breve, pero significativa. Las rosas rojas, que una vez simbolizaron miedo e incertidumbre, fueron reemplazadas por lirios blancos en la tumba de Emma, flores elegidas por sus antiguos estudiantes, que querían crear nuevas asociaciones, con belleza y remembranza más que la obsesión oscura que había reclamado su vida. La transformación de misterio a resolución, de terror a justicia, representó la determinación de la comunidad de reclamar la historia de Emma y asegurar que sería recordada por la alegría que había traído a tantas vidas más que por las circunstancias de su muerte.